Los que habéis venido hoy por primer día a misa, no sabríais que llevábamos, si no recuerdo mal, 2 días explicando un pasaje de Números acerca de las aguas de amargura. Voy a recapitular un poco porque no nos viene mal recapitular. Lo primero de todo, Deuteronomio 22:22. Es el Antiguo Testamento, no os escandalicéis. Si un hombre es encontrado yaciendo con la mujer de otro hombre, tanto el hombre que durmió con ella como la mujer deben morir. Por supuesto, esto no debe ser hecho ahora. Era una ley del Antiguo Testamento que, por otra parte, todos los pueblos tenían esta ley. Otras cosas no, pero esta era igual en todas partes. Pero ¿por qué Dios les dice eso cuando salen de Egipto? Pues se lo dice porque ellos habían sido testigos del poder de Dios. Habían visto la columna de fuego, el maná que bajaba del cielo cada mañana, las plagas, no símbolo, prueba de que Dios podía castigar y acabar incluso con la civilización más poderosa de la tierra. Después de todo lo que habían visto, ese pueblo no podía pecar en cosas graves. Era un pueblo sagrado. Dios no quería el adulterio. Y la prueba de hasta qué punto no lo quería es la dureza con la que se castiga. Insisto, para nuestra época esto solo tiene un valor simbólico. Dios no querría que ahora pusiéramos en práctica todas las leyes del Antiguo Testamento. Vivimos ya en el Nuevo Testamento. Pero la enseñanza espiritual es válida hoy día. Hoy día no se puede ser tan duro. Las almas están cegadas. En aquel momento, todos, desde el más joven adolescente hasta el más anciano, habían visto la mano de Dios. Hoy día las almas tienen una fe pequeñita, sí la tienen, vacilante, están cegadas. Pero en ese momento, la voluntad de que en materia sexual este pueblo sea puro, limpio, llega incluso a los pecados ocultos de adulterio. La mujer de la que el marido tenga sospecha sea llevada ante el sacerdote y tomará el agua de amargura. Si es inocente no le pasará nada. Si ha jurado que es inocente y es falso, y aquí viene una cosa interesante, no se dice cuál será el castigo. El juramento decía que si juraban falso, pues que su muslo se pudra y su vientre se hinche. Es decir, que no tenga descendencia y que su vientre se hinche, pero no tenga descendencia. Ahora bien, este no podía ser el único castigo, normalmente. ¿Por qué? Porque el marido, celoso, llevaba a su mujer y esto había sido hecho para que quedara claro, o lo uno o lo otro. Con lo cual, lo normal es que sucediera algo grave, si había jurado en falso, si había puesto a Dios como testigo en falso. Pero no se dice el qué, porque el nivel de culpabilidad era distinto. En el Antiguo Testamento, ante determinadas faltas, vemos que unas veces se castiga con la muerte, como fue
la rebelión de Coré contra Moisés, o se castiga con la lepra a la hermana misma de Moisés por la murmuración. Y podríamos seguir hablando de la gradación de pecados. Algo iba a suceder, pero Dios no dice el qué, con lo cual hay una enseñanza. Ante el mismo pecado no siempre es la misma culpabilidad. El pecado es el mismo, la culpabilidad no. Pero había algo grave, porque decía el sacerdote, cuando le toma el juramento a la mujer: el Señor haga de ti un juramento y una maldición entre tu pueblo. Juramento, porque estás poniendo a Dios por testigo aquí, ante su tienda, y eso nunca se hace en vano. Y una maldición, porque si has jurado en falso, siempre viene la maldición. Quien pone a Dios como testigo en falso, ciertamente no quedará impune. Esa es la razón del juramento. El juramento tiene validez entre hombres creyentes en Dios. El mentiroso que no cree en Dios, si miente, ¿qué más le da a mentir diciendo lo juro? Es solo una palabra. No cree que le vaya a venir ningún castigo. El juramento solo tiene sentido si el que jura es creyente en Dios. Fijaos un pequeño detalle también de este pasaje. Antes del juramento, el sacerdote pondrá a la mujer delante del Señor y dejará suelto el pelo de la mujer. ¿Por qué dice esto? Porque la mujer llega y con humildad se descubre ante el Señor. No llega arreglada, con un velo, cubierta, es símbolo de humildad. Se descubre ante Dios. Después, el otro aspecto que dejé aparte, y es un poco sorprendente. Dice la Biblia: y entonces el sacerdote pondrá estas maldiciones por escrito y las lavará en el agua de amargura. Y entonces hará que la mujer beba el agua de amargura que trae la maldición, y el agua que trae la maldición entrará en ella. Es muy interesante esto. No hay otro pasaje parecido en la Biblia. No dice dónde se ha de escribir, pero lo lógico es que fuera un trocito de pergamino, una tira de pergamino. Y allí escribía por lo menos la línea de la maldición, que es que su muslo se pudra y su vientre se hinche. Y eso lo lavaba enseguida, de forma que la tinta se diluyera, por lo menos buena parte. Fijaos que no hay forma más clara, más visible de expresar la maldición que entra dentro. No es lo que diga otro, no es lo que digan mis labios, entra en mis entrañas. Ese es el simbolismo. Claro, aquí hay otro pasaje de la Escritura que es parecidísimo. No hay ninguno como este, no hay ninguno. Pero en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, dirá San Pablo: aquel que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, es decir, sin darse cuenta de que es Cristo, y lo come como una cosa normal, aquel que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, come y bebe su propia condenación. A nadie se le obliga a comulgar. A nadie. No hay ninguna situación en la que se obliga a nadie a comulgar, ni en la boda. Pero si se comulga, uno tiene que haberse purificado. Lo mismo que los sacerdotes se purificaban
en el mar de bronce antes de entrar al santuario, el alma tiene que purificarse en las aguas del sacramento de la confesión, con arrepentimiento y propósito de enmienda. Si no, lo dice la Biblia, la Eucaristía se transforma en maldición, se transforma en fuente de enfermedad. En esa misma carta dice, ¿por qué hay tantos enfermos entre vosotros? Y es cuando dice este versículo sobre la Eucaristía. Comulgar en pecado mortal trae enfermedad al cuerpo. Y diréis, ¿hay conexión entre estos dos versículos, el de San Pablo y el de Números? Fijaos, para que quedara claro, después de que el sacerdote hiciera eso, dice el texto, el sacerdote tomará la ofrenda de grano de los celos de la mano de la mujer y elevará la ofrenda de grano delante del Señor y la llevará al altar. Fijaos, no es que los dos versículos se parezcan mucho, es que después del primero viene la ofrenda de grano, que es símbolo de la Eucaristía. La ofrenda de grano que se elevaba, como hace el sacerdote hoy día en el altar, y se ponía en el altar. Habíamos hablado de que lo que se ponía en la copa era el polvo que había en la tienda de la reunión. Hay otra cosa que a lo mejor os sorprenderá, y es que actualmente, y así es desde el principio, desde hace siglos, los manteles, el corporal y los purificadores se lavan en un agua, y normalmente 2 veces, y ese agua se echa en tierra que no vaya a ser pisada. No se echa a las cañerías normales. Siempre en todas las iglesias del mundo se hace así. Se lava, ese agua se echa sobre tierra y se vuelve a lavar una segunda vez, para que si ha quedado algo de la Eucaristía, al ser partida, que haya saltado, lo que sea, vaya a tierra. Para mí tiene un sentido tan profundo la frase que digo antes de tomar el agua, que es donde han caído las partículas de la Eucaristía, cuando ya voy a purificar los vasos sagrados. Lo que hemos tomado, Señor, con la boca, que lo recibamos con mente pura, y que de un don temporal sea hecho para nosotros remedio eterno. Como dije ayer, ese momento en que el sacerdote, el polvo de la Eucaristía, lo sume, el paralelismo en la liturgia es total. Fijaos que el sacerdote que lavaba la maldición en el agua, también podemos ver allí el símbolo de que Cristo ha tomado nuestra maldición, porque todos hemos sido infieles a Dios, a su ley. Todos hemos sido infieles, pero Dios toma esa maldición y la lava en su sangre. Y podemos beber de la copa de la salvación, y no solamente no nos produce mal como deberíamos por nuestras iniquidades, sino que se transforma en agua viva. Perdón, en la sangre de Cristo. El agua viva es símbolo de la gracia. Pero lo que hay en el cáliz es la sangre de Cristo. Nuestra culpa, nuestra maldición se lava en el cáliz de salvación. Con lo cual, no es solo el momento en que el sacerdote purifica los vasos sagrados el que recuerda este momento. La misma misa tiene que ver con esto, pero al revés.
No es el agua de amargura, sino el agua, la sangre de la salvación. Nada más que todos nosotros, escuchando este pasaje que generación tras generación los judíos escuchaban y les intrigaba tanto como a nosotros, y preguntarían, pero ¿y qué le pasó a la mujer que bebió el agua? Y contarían historias. Seguro que había muchas historias. Ojo, también yo tengo historias de personas que han tomado sacrílegamente la Eucaristía y ha venido el castigo de Dios. También yo tengo historias. Pues este pasaje les interesaría, y cómo la Santa Iglesia Católica es la continuación de aquel pueblo de las 12 tribus que caminaba por el desierto. La conclusión final de todos estos sermones, y los que habéis venido hoy y habéis escuchado esto último, es muy clara. Hay que ser fiel a la esposa, y si no, hacer penitencia y pedir perdón. Pero hay que ser fiel a Dios, porque la relación con Dios de algunos es de meros siervos, pero Dios querría que fuera matrimonial, esponsal, que cada alma le amara como un esposo ama a su esposa. La relación de la Iglesia, desde luego, es así. El amor a Dios llena más que el mejor de los matrimonios. Cualquier matrimonio, por bueno que sea, no se compara a la santidad de la unión con Dios. No se compara. Y este pasaje tiene un eco para todos nosotros bellísimo, el eco bíblico de la fidelidad, de la bendición, de las aguas dulces que entran en nuestras entrañas a través de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. Al final, en el fondo, toda la vida es una prueba como esta, una prueba en la que el alma se va llenando de amargura o de dulzura.